Bienvenidos, amantes de la fotografía, a un nuevo episodio de Visión Creativa. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los debates más intensos y actuales del mundo fotográfico. La batalla entre el clásico indiscutible de las DSLR, la Canon 5D Mark III y la vanguardia de la fotografía mirrorless full frame, la Canon R8. Pero esto no solo es una comparación técnica, es una reflexión sobre dos filosofías, dos eras y dos formas de entender la fotografía. Permítanme ponerlos en contexto. La Canon 5D Mark III fue durante años la reina absoluta de las bodas, los estudios de retratos y los reportajes. Lanzada en 2012, revolucionó la fotografía profesional y se convirtió en un referente para fotógrafos que buscaban fiabilidad, robustez y una calidad de imagen sin compromisos. Por otro lado, la Canon R8 representa la evolución natural de la marca hacia el futuro. Un cuerpo ligero, tecnología de punta y ese enfoque casi instantáneo que solo la fotografía sin espejo puede ofrecer. ¿Por qué tiene sentido comparar estas dos cámaras hoy? Porque muchos fotógrafos, tanto veteranos como recién llegados, se debaten entre aferrarse a la magia y la seguridad de la DSLR o dar el salto al universo mirrorless. Esta elección no es tan trivial, afecta el estilo de trabajo, el flujo creativo y por supuesto la economía de cada uno. De verdad, las mirrorless ha superado en todo sentido a la vieja guardia, o todavía hay razones para apostar por la robustez y el carácter de la 5D Mark III. Acompáñame porque hoy no solo vamos a repasar especificaciones, sino a descubrir qué nos hace conectar con una cámara, cómo influyen en nuestro proceso creativo y cuál de estos dos iconos merece estar en tu mochila fotográfica en este 2025. Vamos a hablar sobre las primeras impresiones y el diseño. Lo primero que uno nota al tener ambas cámaras en la mano es una diferencia generacional palpable. La Canon 5D Mark III impone respeto. Es robusta, pesada y su construcción en aleación de magnesio inspira confianza. Es el tipo de cámara que puedes lanzar en una mochila, llevar a una boda bajo la lluvia o a una sesión en la playa sin miedo a que se resienta. Recuerdo una vez que tuve que cubrir un evento bajo una tormenta inesperada, la 5D Mark III aguantó como una campeona. Ni una falla, ni un problema de humedad, ni siquiera una queja. Es una herramienta pensada para durar años y resistir a lo que sea. En contraste, la Canon R8 se siente casi etérea. Su cuerpo es más ligero, más pequeño y si vienes de usar DSLR toda tu vida, incluso puede parecer frágil al principio. Pero no te engañes, esa ligereza es en parte lo que muchos fotógrafos buscan hoy. Imagina un viaje de 2 semanas caminando por las calles europeas o subiendo montañas. Cargar con la R8 es un alivio para la espalda y el cuello. La ergonomía ha cambiado, los controles son más compactos, el agarre algo menos pronunciado, pero todo está dispuesto para un acceso rápido e intuitivo, especialmente si eres de los que dispara en modo manual y ajusta parámetros al vuelo. Ahora bien, aquí entra en juego la memoria muscular. En sesiones de estudio donde el ritmo es pausado y puedes tomarte tu tiempo, la disposición clásica de la 5D Mark III invita a una manipulación reflexiva. Sientes cada botón, cada dial y puedes cambiar configuraciones sin mirar. Sin embargo, en situaciones de acción como fotografía callejera o eventos rápidos, la agilidad de la R8 y su pantalla táctil te permiten adaptarte en segundos. Una anécdota que les quiero contar. Hace poco acompañé a un colega que usaba la R8 en una sesión de retratos urbanos. Lo que más me sorprendió fue cómo podía cambiar el enfoque, ajustar la exposición y disparar todo desde la pantalla, sin tener que alejarse del ojo ni un segundo. La velocidad y la facilidad de uso fueron impresionantes, sobre todo en comparación con la manipulación más tradicional de la 5D Mark
III. En definitiva, la elección entre ambas en términos de diseño no es solo cuestión de peso o tamaño, es una cuestión de cómo te gusta trabajar. ¿Eres de los que necesita sentir una herramienta sólida y pesada en la mano o prefieres la discreción y la agilidad de los cuerpos modernos? ¿Prefieres la seguridad de los botones físicos o la inmediatez de la pantalla táctil? Estas preguntas, aunque parecen triviales, determinan mucho de tu experiencia diaria como fotógrafo. Pasando al corazón de cada cámara, los sensores. La Canon 5D Mark III cuenta con un sensor CMOS full frame de 22,3 megapíxeles, mientras que la R8 monta un sensor full frame de 24,2 megapíxeles de última generación y con una lectura mucho más rápida. En número la diferencia parece mínima, pero en la práctica hay matices interesantes. En condiciones de buena luz, ambas cámaras entregan archivos ricos en detalles con ese color característico de Canon que tantos fotógrafos aman. Sin embargo, en situaciones de baja luz, la brecha comienza a hacerse notar. He fotografiado conciertos y eventos nocturnos con la 5D Mark III y aunque su rango dinámico era excelente para esa época, notabas el ruido digital a partir del ISO 3200. Aún así, siempre me sorprendió cómo los archivos RAW permitían recuperar sombras sin perder naturalidad. La R8, por su parte, juega con otra liga en este aspecto. Su sensor más moderno y el procesador DigiX gestionan mucho mejor el ruido, permitiendo subir el ISO sin miedo, incluso hasta 6400 o más, dependiendo de la situación. Aquí sí puedo contar una experiencia concreta. Hace unos meses estuve en una sesión nocturna por las calles de Gent, aquí en Bélgica, usando la R8. Pude disparar a ISO 8000 y el archivo seguía siendo usable para redes sociales y con algo de trabajo incluso para impresión. Eso hace 10 años era simplemente impensable. En cuanto a la reproducción de color, la 5D Mark III tiene una paleta cálida con tonos de piel muy agradables y con profundidad en los rojos que sigue enamorando a los retratistas. La R8 en cambio es más versátil, los perfiles de color son personalizables, la ciencia de color es más precisa y se adapta mejor a los flujos modernos de edición. Los archivos RAW de la R8 ofrecen más margen para corrección de color, lo que en fotografía de paisaje o moda puede marcar la diferencia. Si hablamos de acción o deporte, aquí la velocidad del sensor y la ausencia de espejo en la R8 le dan una clara ventaja en la previsualización y disparos sin blackout, mientras que la 5D Mark III requiere más anticipación por parte del fotógrafo. No es imposible, pero sí diferente. Es la diferencia entre ver las fotos antes de tomarla o imaginarla y configurar en tu timing. Rendimiento en fotografía. Entramos en terrenos delicados. La respuesta de cada cámara en situaciones reales. La velocidad de enfoque de la Canon 5D Mark III con su sistema de 61 puntos era de lo mejor hace una década, especialmente usando viewfinder óptico. Recuerdo sesiones de deporte, escolares, donde las cámaras seguían bien el ritmo, aunque requería cierta pericia para cambiar entre puntos de enfoque rápidamente. El husting o búsqueda de enfoque en condiciones de poca luz era el gran talón de Aquiles. Aún así, su precisión sigue siendo más que suficiente para la mayoría de géneros y su ráfaga de 6 fotos por segundo era más que aceptable para bodas, retratos e incluso naturaleza. Ahora, la Canon R8 es otra historia. Su enfoque Dual Pixel SEMS-OPS Autoenfoque 2 cubre casi todo al encuadre. Reconoce ojos, caras, animales y hasta vehículos en tiempo real. Y la velocidad de adquisición es casi instantánea. Hablamos de una ráfaga de hasta 40 fotos por segundo en modo electrónico, aunque el buffer puede ser una limitante en sesiones largas. Un ejemplo personal que les quiero compartir. Durante una sesión de retrato espontáneo con luz cambiante, la R8 me permitió capturar
expresiones fugaces que seguramente habría perdido con la 5D Mark III. Eso sí, la 5D Mark III tiene una ventaja sutil al no tener retardo en el viewfinder óptico. Lo que ves es exactamente lo que está sucediendo en tiempo real, sin latencia, ni efecto, ni lag. Esta conexión directa con la escena, especialmente en situaciones impredecibles, es algo que muchos fotógrafos todavía valoran y extrañan al pasarse a mirrorless. En resumen, ambas cámaras son capaces de producir trabajos profesionales, pero la R8 ofrece una ventaja clara en velocidad, precisión y facilidad de uso en la era de la inmediatez. Sin embargo, la 5D Mark III te obliga a anticipar, a pensar, a conectar de manera casi orgánica con el momento. ¿Qué prefieres tú? ¿Control absoluto y un toque de nostalgia o tecnología puntera y resultados inmediatos? Déjamelo escrito en los comentarios que quiero leerte. Rendimiento en video. Aquí sí que vemos una ruptura generacional. La Canon 5D Mark III fue famosa por su video y no es casualidad. Fue la primera DSLR con la que muchos cineastas independientes lograron ese look cinematográfico, gracias al full frame, pero la grabación está súper limitada a 1080p. El autoenfoque en video es parcialmente inexistente y los archivos, aunque bellos, requieren mucho trabajo en postproducción. La Canon R8, por el contrario, hereda el mejor video moderno. Permite grabar en 4K sin recorte, con oversampling desde 6K, perfiles de color avanzados como C-Log 3 y los más revolucionarios para los creadores híbridos: enfoque automático fluido y precisión durante la grabación. Esto cambia las reglas del juego. En una boda puedes alternar entre fotos y video confiando en que la cámara seguirá a los sujetos y mantendrá la nitidez. El audio también es mucho más versátil, con entrada para micrófonos externos y auriculares para monitorización, algo que muchos bloggers y documentalistas agradecerán. La estabilización digital, aunque no es IBI como en otros modelos, ayuda en tomas a pulso y para entrevistas en movimiento. Personalmente, el hecho de no poder grabar un video 4K, editarlo en el móvil y subirlo a redes en minutos es una bendición en la era actual de contenido rápido y multiplataforma. Para el usuario híbrido, la R8 es mucho más que una cámara de fotos, es una herramienta creativa, todo en uno. La 5D Mark III sigue teniendo ese look orgánico que muchos buscan, pero está lejos de la agilidad y versatilidad en comparación con la Canon R8. Un aspecto importante: ópticas y compatibilidad. El universo de los lentes es otro factor crítico. La Canon 5D Mark III pertenece a la legendaria montura EF de Canon, con un catálogo inmenso de ópticas desde los míticos Ls hasta los más asequibles y clásicos. Los precios en el mercado de segunda mano han bajado y verdaderamente joyas ópticas por una fracción de su precio original. Recuerdo haber usado un 85mm f1.2 en la Mark III y quedar enamorado desde el bokeh y la nitidez. Si tu objetivo es construir un kit versátil con un presupuesto ajustado, la 5D Mark III y las ópticas EF usadas son una combinación imbatible. La Canon R8 utiliza la montura RF, más moderna, con ópticas espectaculares en términos de nitidez, resolución y enfoque, pero hay dos detalles importantes. Uno, el precio, más alto que la mayoría de los casos, y la disponibilidad, ya que la línea RF aún está en crecimiento. Ahora bien, la gran ventaja es la compatibilidad total mediante adaptador con las lentes EF. He probado varios EF en la R8 y la experiencia es sorprendentemente buena. El enfoque es rápido y preciso, casi igual que en las DSLRs, y en algunos casos hasta mejor. Por ejemplo, un 70-200 f2.8 EF funciona como un sueño en la R8.
abriendo posibilidades creativas y permitiendo aprovechar ópticas clásicas con cuerpo de última generación. ¿Hay alguna pega? Sí, en algunos lentes muy antiguos el autofoco puede ser algo más lento y en algunos perfiles de corrección no funcionan igual de bien. Además, el equilibrio en mano cambia. Una óptica pesada con un cuerpo tan ligero como la R8 puede sentirse descompensada, pero en general la transición para los que tienen un arsenal EF es muy amigable y permite evolucionar sin perder inversión previa. Eso sí, si quieres lo último en calidad óptica, los nuevos RF son simplemente espectaculares, pero prepárate para invertir dinero. Autonomía, almacenamiento y flujo de trabajo. La 5D Mark III con baterías LP-E6 ofrece una autonomía impresionante. Puedes cubrir una boda entera, más de 1000 disparos por carga sin preocuparte de recargar. Es una cámara pensada para durar toda la jornada. Además, usa tarjetas compactas flash y SD, robustas y rápidas, aunque algo voluminosas comparadas con las actuales. La R8 por su parte usa baterías LP-E17, más pequeñas y ligeras, pero con menos capacidad. Aquí sí hay que estar atentos. En una jornada intensa llevar 2 o 3 baterías es casi obligatorio. La grabación de video, el uso intensivo del EVF y la pantalla táctil consumen mucho más, así que la gestión de energía es diferente. En cuanto a almacenamiento, la R8 usa tarjetas SD UHS-2 más rápidas y asequibles que las Compact Flash. Facilita la transferencia de archivos y respaldo. Un aspecto en la que la R8 brilla es en la conectividad. Cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, posibilidad de disparo remoto con el móvil, transferencia de archivos directa a app o la nube. Esto es vital para fotógrafos de prensa y creadores de contenidos en redes y cualquier persona que necesite compartir imágenes al momento. He cubierto eventos donde la inmediatez era clave y poder enviar una foto desde la cámara al móvil en segundos es un cambio de paradigma respecto al flujo clásico de la 5D Mark III, donde todo dependía del lector de tarjeta y el ordenador. Ahora vamos a hablar del precio, disponibilidad y valor a largo plazo. Hablemos de lo que duele el bolsillo. La Canon 5D Mark III en 2025 se encuentra a precios de ganga, por así decirlo, en el mercado de segunda mano. Por el costo de una R8 nueva, puedes armarte un kit completo con 2 cuerpos 5D Mark III y varias ópticas EF de calidad profesional. Esto la convierte en una opción increíble para quienes se inician en la fotografía profesional o buscan una cámara de respaldo robusta y probada. La R8, al ser un modelo reciente, tiene un precio superior, tanto el cuerpo como las ópticas RF, pero como todo en tecnología ofrece acceso a lo más nuevo. Mejores sensores, conectividad, enfoque, video, compatibilidad con nuevos desarrollos. A largo plazo, la inversión de la R8 y ópticas RF es una apuesta por el futuro del sistema de Canon, mientras que la 5D Mark III puede llegar a tener problemas de reparación, repuestos o compatibilidad con software y periféricos a medida que pase el tiempo. ¿Vale la pena invertir en la 5D Mark III en 2025? Si tu prioridad es el presupuesto, la robustez y tienes acceso a ópticas EF, sin duda, si buscas lo último de tecnología, flujo de trabajo ágil, video 4K y compatibilidad con desarrollo futuro, la R8 es la elección lógica. Ahora les quiero hacer una corta reflexión personal y una opinión sincera. Después de años usando ambos sistemas, puedo decir que la elección va más allá de los números y las especificaciones. La 5D Mark III representa una forma de fotografiar más pausada, casi artesanal. Es la cámara que te enseña a pensar cada foto, a medir la luz, a anticipar el instante. Me ha salvado en bodas caóticas, en retratos de estudio y hasta en sesiones bajo la lluvia. Hay algo casi romántico en disparar con un obturador mecánico contundente y ver la escena a través de un pentaprisma puro. La R8, en cambio, es la aliada perfecta para la era digital. Es rápida, silenciosa
intuitiva, permite concentrarte en la creatividad sabiendo que la tecnología se ocupa del resto. Es ideal para fotógrafos híbridos, creadores de contenido y para quienes priorizan la inmediatez. ¿Tiene sentido cambiarse a mirrorless hoy? Si buscas aprovechar la ventaja de enfoque, el video, la conectividad, las ópticas RF, absolutamente. ¿Está muerta la DSLR? No lo creo. Sigo viendo colegas que prefieren la 5D Mark III por el feeling, la robustez y la conexión pura con la fotografía. Mi consejo es que pienses en tu propio flujo de trabajo, en el tipo de fotografía que más disfrutas y en el valor que le das a cada herramienta. La cámara ideal no es más nueva ni la más cara, sino la que mejor se adapta a tu forma de mirar el mundo. ¿Y tú qué prefieres? ¿Tradición o futuro? ¿El clic mecánico o el silencioso absoluto? Déjamelo en los comentarios. Hemos recorrido un viaje profundo entre dos mundos, el de la Canon 5D Mark III con su aura de leyenda y la modernidad eficiente de la Canon R8. Ambos caminos tienen sentido, ambos pueden llevarte a crear imágenes espectaculares. La tecnología avanza, pero el ojo del fotógrafo siempre será el verdadero motor de la creatividad. Si te has sentido identificado con alguna de las anécdotas, si tienes experiencias con estas cámaras o si estás dudando cuál elegir, compártelo en los comentarios. Este canal es una comunidad de apasionados por la imagen y tu opinión siempre suma. Si te ha gustado el análisis, suscríbete para más contenido profundo. Dale like y comparte con ese amigo indeciso entre DSLRs y mirrorless. Y recuerda, la mejor cámara es la que inspira a seguir creando. Ahora sí, nos vemos en el próximo video de Visión Creativa.